Atención con esta información, Julián, Daniela, lo sumo a Leo, porque empieza a configurarse cuál es la escena fáctica que los fiscales y la Justicia Federal de Goya tienen en torno a la desaparición de Loan. ¿Cómo encaja Laudelina en lo que venimos contando hasta ahora? Para la Justicia Federal, Laudelina tuvo una participación activa en la sustracción de Loan. ¿Cómo? Junto a su pareja, junto a Benítez, el tío de Loan. Entra en la hipótesis de la captación por parte de Benítez, con Ramírez y Millapi como entregadores, y ahora Laudelina sumándose a Benítez como parte de esa captación. Y atención, porque luego se preguntan, ¿pero para qué la captación? Todo esto a partir de estas medidas de prueba que han ido produciendo en las últimas semanas, sobre todo en la última semana, que les permitió elucubrar esta hipótesis más allá de la denuncia por amenazas. Si no hubiera existido la denuncia por amenazas, aún estaban detrás de esta pista. Creen que la denuncia por amenazas fue un intento de Laudelina por correrse de la escena sabiéndose acorralada por la investigación. Laudelina activamente participando en la sustracción de su sobrino. Ahora, ¿en qué artículo del código lo encuadran? Y esto es importante marcarlo porque nos va a hablar de qué posibilidad hay de pena en expectativa de prisión. Porque están teniendo en su cabeza el artículo 146 del Código, que habla de que será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años el que sustrajera a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare. Claro. ¿Y cómo configura esto un delito federal? En la medida que la finalidad sea la trata de personas. Pero no lo han podido determinar todavía con los elementos que tienen a esta hora. Por eso se va a extender el secreto de sumario. Es una línea de acción que nos permite entender desde dónde partimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Diego, es interesantísimo lo que estás planteando y yo te propongo retroceder unos pasos porque, claro, vos llegaste hasta el extremo de la pena, ¿no? Mientras no quiero dejar de remarcar, bueno, el pedido del pueblo de Corrientes, en este caso Goya, pero en diferentes ciudades, como ha sido en simultáneo todos estos días, para que se sepa qué pasó con Loan. Familias, hay chiquitos, bueno, como vimos estos días. Ahora, vuelvo, Leo, Julián, a esto que planteaba Diego, ¿no? Y que hablaba directamente de, bueno, trataba de reconstruir desde la posibilidad de pena, el delito posible. Y la participación, sí, evidentemente activa de esta mujer, de Laudelina y de Benítez. Benítez a quien se señaló desde el día 1, esto también hay que decirlo, ¿no? Pero ahora a partir de la intromisión de su mujer, que también queda detenida, probablemente queriendo encubrirlo a él. Yo recién me preguntaba, el objetivo de esta mujer de encubrir a quién, ¿no? Y del encomisario de encubrir a quién para ir un poco más hacia arriba también y no quedarnos simplemente en este grupo que estaba en el almuerzo. Bueno, evidentemente ella encubriendo a quien es su pareja o su marido, pero sí acercándonos, Leo, a esto voy, más allá de la pena, un paso previo al posible delito, ¿no? Porque hasta hace días estábamos en la averiguación del delito. Bueno, ahora, por lo menos para saber qué fue, nos acerca a saber qué fue lo que pasó, lo que hicieron con el nene de 5 años. Sí, y la respuesta también tiene que ser ¿para qué? Porque hasta acá tienen ocultación y sustracción del menor, pero no le terminan de poner para qué, si es una cuestión con fines de trata o con qué fin, digo, es lo que falta. Pero además, para ese móvil, en este documento, en estas partes que vamos conociendo que trascienden de la investigación, se cuenta que hoy se siguió con el tratamiento, la intervención del Programa Nacional de Rescate, que permanece asistiendo a la víctima a la familia de Loan como víctima, y que además hicieron un procedimiento en la casa de la familia de Danilo Loan Peña para tomar muestras genéticas de todo el grupo familiar. Por lo tanto,
dice la justicia, es el otro punto, empezar a buscar todas las cuestiones referidas a la posibilidad de existencia de ADN en cualquiera de los puntos con los que están trabajando. Esos puntos son las toallas que hablábamos antes, esos pequeños pañuelos de papel con algunas manchas hemáticas, el procedimiento y los trabajos que se están haciendo en la casa de Victoria Cayllaba y de Carlos Pérez, también lo que se hizo en los vehículos. Digo, todo eso es de vital importancia para tenerlo. Hoy, además de Laudelina, hubo otras 4 declaraciones testimoniales, entre ellos un cura de la localidad de 9 de julio. ¿Cuánto se habla de la circunstancia de un cura y de las iglesias? No solo una iglesia católica. Digo esto, Dani, vos hablabas más temprano de esa famosa camioneta gris que apareció la noche de la desaparición, que estaba en la zona del lugar donde luego, muy cerca de allí, encontraron plantada este botín de fútbol, la zapatilla de Loan, que para la justicia participó de plantar esa prueba Laudelina. Pero en declaraciones de un familiar de Laudelina, quien participó fue Antonio Benítez. Digo, fíjense cómo ahí se cruza el lado de esta pareja. Esa camioneta llegó al lugar y el comisario del pueblo le tomó mal los datos. A una persona que participaba del lugar y que no era, le tomaron mal los datos. Ahora, esa camioneta o una muy similar está a nombre de una iglesia evangélica que tiene sede en Escobar, provincia de Buenos Aires, y también en la zona de Chaco. Por lo tanto, hay que seguir el hilo de esa investigación y por eso hay algunas indagatorias, algunas declaraciones, no indagatorias, sino testimoniales que se tomaron en el día de hoy y siguen trabajando con las tareas de campo. ¿Qué le llaman tarea de campo? A lo que vimos en el cementerio, a lo que vimos en la casa. Digo, hace minutos nada más hablamos de 2 hipótesis posibles. A ver, la posibilidad que no se descartan, no quiere decir que sean, pero no descartan, de que esto haya sido una sustracción, una captación de un menor para una red de trata y cuando se vieron rodeados algo falló, o en todo caso, si es una línea intrafamiliar con respecto a la captación de este menor por un conflicto intrafamiliar, puede haber terminado en tragedia cuando se vieron rodeados por la cantidad de efectivos trabajando en el lugar, por los rastrillajes, por todo lo que intentaron desviar, porque también hay que tener en cuenta eso, que esos rastrillajes se hicieron en el sentido de que querían desviar la investigación. Obviamente que los 600 efectivos nada tienen que ver con desviar la investigación, pero había un comisario y una serie de pruebas de las primeras horas que decían vayamos para aquel lado, hacia aquel lado dirigieron la investigación y lo que hoy dice la justicia es que Laudelina colaboró plantando esa prueba para dirigir la investigación hacia allí cuando claramente todo se llevaba del otro lado. Nada más y nada menos que eso. Diego, a ver, retomamos con vos porque la información de último momento, por lo menos lo que vos trajiste ya, que se ha filtrado en principio, por supuesto todo, calculo que todo en off the record, pero en función del dato en sí, en este mismo momento Laudelina para la justicia ya tuvo un rol casi protagónico en la desaparición de Loan. ¿Esto es así? Sí, el mismo rol que tuvo su pareja, Antonio Benítez. Por eso adelantamos más temprano que iba a salir de aquí presa. Y cuando hablábamos de la sustracción y el ocultamiento como aquella figura que le imputaron al llegar, hablaba de esto. Ahora, atención, porque la duda está puesta todavía en el para qué. ¿Para qué sustrajeron a Loan? Y ahí se abren 2 esferas de acción posible. La esfera del delito común, el abuso sexual, con el posible, lamentablemente, posterior homicidio criminis causa, es decir, quitarle la vida a Loan con la intención de ocultar ese abuso sexual, donde se configura un delito común, justicia provincial, justicia ordinaria, o bien la posibilidad de la entrega a una estructura mucho más organizada que tiene la intención de ahora sí configurar un delito federal, lo que tramita en este juzgado. Pero a su vez, la jueza tampoco descarta la hipótesis del atropellamiento, por eso sigue buscando elementos de prueba. El lunes vamos a tener el resultado de aquel luminol positivo, recuerdan, de los 2 cabellos que se hallaron en la camioneta de Cayllaba. ¿Sería importante? Sí. Probablemente dé negativo, pero es una prueba más a descartar para empezar a dejar de lado esa hipótesis que el poder político de esta provincia intentó imponer hace apenas una semana, hablando de que se trataba de un paso importante para la resolución de un caso. ¿Basado en quién?
en una de las personas que para la justicia hoy tuvo un rol activo en la desaparición de Loan, Laudelina. Ahora, Diego, sí, perdón, no, Diego, lo que comentás y lo que informan con Leo es muy importante porque si se confirma la hipótesis de Laudelina imputada como parte de una red que sustrajo a Loan más allá de los fines, que es lo que faltaría determinar, es un escándalo político para Gustavo Valdés por lo que vos mencionás, ¿no? Hace una semana estaba avalando la tesis de un accidente automovilístico y anunciando que estaban casi al borde de la resolución del caso. Claro, además recuerden, ¿qué dice Laudelina en la denuncia por amenazas? Es importante una salvedad para no perderlo de vista. Para la justicia federal, nada de lo que han determinado tiene que ver con esa denuncia por amenazas. De hecho, se encargan de aclarar. Para nosotros, si no hubiera existido la denuncia por amenazas, lo mismo, hubiéramos llegado a la misma conclusión. Lo que pasa que la denuncia por amenazas nos da un indicio más por fuera de lo jurídico. Laudelina dice, yo planté el botín. Bueno, creen que efectivamente plantó el botín. ¿Pero para qué? Para cubrir la sustracción que llevó adelante junto a Benítez, como en captadores, Benítez y ahora Laudelina captadores, Miyapi y su pareja Ramírez como partícipes de esa entrega y tal vez Cailaba, y voy repasando a todos, y Pérez como aquellos que se encargaron del traslado, en la medida que se pueda configurar un delito, insisto, un delito de la esfera federal que todavía no está totalmente configurado, pero que ya empieza a dar pasos firmes. La importancia, ¿no?, de trabajar con premura, pero con calma para encontrar pruebas, elementos de pruebas. Bueno, creen que los tienen para la imputación que se dio en el día de hoy respecto de la tía. Diego, no quiero dejar de focalizar más allá del tenor de lo que están cantando. A ver, el clima de la movilización que hay detrás tuyo en el día de hoy, porque las hemos visto todos los días, porque hubo momentos de mayor tensión, probablemente la detención de Laudelina, la declaración en el día de hoy, como la tía acusada de encubrir un delito que es gravísimo en el marco de un menor de edad que se lo está buscando hace 22 días. Entiendo que se va fervorizando, ¿no?, por decirlo de alguna manera, otra vez, ¿no?, en esta especie de picos que hay en un reclamo que lleva 22 días y que no siempre se mantiene del mismo modo. Entiendo que hoy tiene más efervescencia. Pero por otra parte, focalizar en esto. Yo recién decía, uno puede entender a una tía que encubre a su propio marido, incluso a una funcionaria judicial. Ahora, dicho esto, ¿a quién intenta encubrir? Y vuelvo a la pregunta, ¿no? Más allá del entramado de quienes estaban aquel día en el almuerzo, tal vez es hora de volver a preguntarnos a quién intentó encubrir un comisario, porque entender que el comisario Maciel debió la investigación, pidió que no se controlen las rutas en los primeros días para encubrir a esta mujer, a Laudelina, sin minimizarla, quiero decir, por los alcances que ella puede tener económicos, de relaciones, políticos incluso, es ser ingenuos. Por otra parte, incluso la intención del propio gobernador de decir que ya está esclarecido el caso y que la cosa queda ahí en algo que no tiene que ver con trata de personas, sino con un delito intrafamiliar, también es ser ingenuos. Entonces me parece que en este punto sí podemos por lo menos acercarnos a la hipótesis de que la justicia federal entiende que acá son todos responsables, pero de encubrir a alguien más que no es uno más de los que estaba en el almuerzo, ¿no? Dani, y la pregunta que sumo es, Laudelina, en tanto tuvo un rol activo, ¿ese rol activo por qué fue? ¿Fue por encubrimiento de su marido Antonio? ¿O fue porque ella tuvo una participación y está involucrada y ha sido uno de los motores de la desaparición de Loan? Digamos, porque ¿cuál era el elemento que los unía en lo que era el relato primigenio de esto que sucedió? Era ese llamado de Antonio, que había sido uno de los artífices de la excursión al Naranjal con los chicos. Eso sabíamos. Antonio lo encontramos ahí, en primer lugar. El segundo lugar donde lo encontramos a Antonio es cuando el papá de Loan lo está buscando y él, que viene de otro lugar, le dice, bueno, por acá no busques, acá yo ya busqué. Claro, y entonces diga, ahí lo vemos a Antonio. ¿Dónde estaba Laudelina? Laudelina se supone que recibe el llamado de Antonio y después ya no sabemos absolutamente más nada, salvo que plantó la zapatilla. Es decir, realmente hay una parte muy importante que todavía no conocemos de lo que sucedió. Lo importante es que para la justicia, Laudelina es coautora, tan autora como
Benítez, tan autora como Millapi y Ramírez, tan autora, si querés, como Cailaba y Pérez. Miren, les cuento algo que está pasando acá. En la medida que nos van viendo en los distintos teléfonos celulares, ¿saben qué empieza a creer la gente? Se empieza a dar cuenta que tenían razón. Claro. Que cuando no creyeron en la versión del gobierno provincial la semana pasada, claro, se dan cuenta. Y sí, y se van a enojar cada vez más. Y va a ser cada vez más fuerte el reclamo. Y va a ser cada vez más fuerte la bronca. Porque claro, se van dando cuenta, claro, lo que yo suponía efectivamente termina siendo confirmado por la propia investigación. Entonces, ¿por qué quedarse en su casa? ¿Por qué no salir a protestar cuando el gobierno provincial de alguna manera intentó encubrir la desaparición de un chiquito basado en los dichos de una persona que ahora para la justicia hay pruebas suficientes para imputarle que tuvo un rol activo en la desaparición? Como coautora ya no encubrió, ya no escondió pruebas, ya no intentó desviar la investigación. Te diría, está mucho más complicada que Maciel. Está en la punta de la pirámide de la actividad en torno a la sustracción de Loan. Y toda esta gente lo sabía el viernes pasado, pero, Diego, cuando intentaron decirles que se trataba de un accidente. Sí, perdóname, pero ahí en tu relato de recién está muy claro que quizás Antonio y Laudelina están en una parte, digamos, en la primera parte de lo que es una cadena de captación. Sí, el eslabón más bajo. Es el eslabón más bajo. ¿No? Sí. Y se nota mucho que por ahí Carlos Pérez y María Caillaba están en otra situación, ¿no? Están, también el comisario, ¿no? Y el comisario. Es decir, hay una cadena que va trepando lentamente. Sí, yo me preguntaba, perdón, lo sumo a esto y si querés le respondés a Julián y sumo solo esto. También yo me preguntaba cuánta gente involucrada, cuánta gente es usual. Bueno, la verdad que la mayoría de estos casos no se terminan resolviendo, ¿no? Por el poder que hay detrás, pero cuánta cantidad de gente, hay 7 detenidos involucrados en un probable caso de trata, digo, volviendo a los dichos de Patricia Bullrich en su momento, 7 personas convencidas de que hay que sustraer un menor, ¿no? Con todo lo que esto implica, incluso familiares. A veces yo entiendo y quiero creer que en este mundo es fácil convencer a una persona de sustraer un menor, porque puede haber un delincuente de tal tamaño. Ahora, 7 personas, ¿no? Que se ponen de acuerdo para llevarse un chiquito de 5 años también parece mucho. De todos modos, prueba hasta el momento parece haber, porque la justicia los detiene y los mantiene detenidos. Perdón, Diego. Efectivamente. Sí, y efectivamente, además ustedes hagan la cuenta. ¿Cuántos quedan de esa mesa que no estén imputados de algún delito? Porque yo recién hablaba de Maciel, porque Maciel, más allá de su poder como jefe de policía, para la investigación hasta ahora solamente encubridor. Sí, por supuesto, uno entiende que si un jefe de policía encubre semejante delito es porque es parte de la estructura de poder. Pero miren, tengan en la cabeza la imagen de la mesa. Esto Leo lo ha dicho muchas veces también. Solamente quedan, sin estar imputados, José, el papá Camila, de Loan, José, la abuela, Catalina, la abuela de Loan y Camila. Solamente 3. El resto, todos parte de la estructura que llevó a la captación y desaparición de Loan hoy, a 22 días, sin saber todavía nada de hacia dónde fue ni quién se lo llevó. La abuela muy cercana a Laudelina también, ¿no? Digo, porque si ella fue la que convocó al almuerzo, donde presuntamente se presentaban a los menores de edad, en el que cayó Loan de manera imprevista, bueno, también la abuela habrá que investigar qué vínculo tenía con Laudelina, ¿no? En este marco. Bueno, Diego, ya volvemos, allí en vivo. Son muchas las preguntas. Al día 20.